Hola chicos, bienvenidos. Espero que os haya salido muy bien el examen de química. Este año parece que ha habido preguntas más fáciles, otras preguntas más complicadas y bueno, pues algunas preguntas tipo test que también estaban en Didactis, muchas de ellas y bueno, algunas han sido fáciles, otras han sido un poquito más difíciles. Y nada, vamos a corregirlo. Primer problema o primera cuestión de pregunta tipo test. Si se pretende determinar la variación de energía entre distintos niveles electrónicos del átomo de hidrógeno, es necesario recurrir a la ecuación de Planck, la ecuación de Broglie y la ecuación de Rydberg. Aquí tenemos que decir la ecuación de Planck, ¿vale? La ecuación de Planck es la que permite calcular la energía de un fotón, o bueno, en este caso necesario para realizar un salto electrónico en un átomo de hidrógeno. Es verdad que luego se pueden deducir otras fórmulas, pero en realidad todas vienen de la deducción de la propia ecuación de Planck. Segunda pregunta, ¿el polipropileno es un polímero natural, un polímero sintético de adición o un polímero sintético de condensación? Bueno, es un polímero que se obtiene por adición al doble enlace, así que se trataría de un polímero sintético de adición. Respecto a los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál corresponde a un ácido carboxílico? Pues un ácido carboxílico lo que tiene es COOH, es decir, tiene radical, carbonilo, alcohol, es decir, COOH. Así que el ácido carboxílico correspondería al elemento que vemos P. Así que, bueno, esto sería la respuesta. Bastante asequible. Siguiente cuestión. Pregunta 4. Solo una de las siguientes proposiciones es correcta. Indique cuál. En el enlace covalente, los electrones del nivel de valencia se sitúan alrededor de núcleos de forma deslocalizada. Esto no es cierto. El enlace iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de átomo a otro, generándose iones que quedarán unidos por fuerzas de atracción electrostática. Básicamente esta es una de las definiciones de enlace iónico, así que esta claramente es la correcta. C. El enlace iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, generándose iones que quedarán unidas por fuerzas de London. Estos iones quedan unidos, pero no son por fuerzas de London, sino son fuerzas de atracción de tipo electrostática porque adquieren cargas contrarias. Pregunta 5. Una mezcla de gases ideales está formado por un mol de la especie A, 5 moles de la especie B y 2 moles de la especie C. Supongamos que tras un cambio de presión la mezcla en el nuevo equilibrio está formada por 2 moles de A, 3 moles de B, 8 moles de C. ¿Cuánto se ha reducido la presión parcial de la especie A? Aquí nos dicen que tengamos en cuenta una nota, que tengamos en cuenta la presión total inicial es de 4,30 atmósferas, mientras que la presión total en equilibrio final es de 1,6. Bueno, aquí vamos a utilizar, esto es una mezcla de gases ideales y vamos a utilizar la fracción molar, que se puede expresar como la relación entre la presión parcial y la presión total de la mezcla. Esto, por ejemplo, lo utilizamos mucho en equilibrio químico. La presión parcial del gas A sería igual a la fracción molar por la presión total, que esto es lo mismo que decir los moles de A partido los moles totales. Esto lo vamos a calcular en el inicio por la presión total. Claro, nosotros tenemos que inicialmente moles iniciales de A tenemos que son 1, moles iniciales de B nos dicen que es 2, moles iniciales de C nos dicen que son 2. Perdón, de B nos dicen que son 5, perdón que lo he anotado mal, son 5. Así, pues un mol de la especie A, 5 moles de la especie B y 2 moles de la especie C. Bueno, claro, aquí los moles totales, pues tendremos que 1 más 5 más 2, pues 1 más 5 más 2, esto será un total de 8, así que la presión de A inicial serían los moles de A iniciales, que sería 1 partido los moles totales iniciales en esta condición, que serían 8 por la presión total, que es 4,30 atmósferas. Así que inicialmente la presión parcial de este gas pues sería 1/8, 1 partido 8 por 4,30. Vamos a calcularlo. Ahí, 1 partido 8, que no me deja la calculadora, por 4,30. Bueno, pues esto nos va a dar que es igual a 0,5375 atmósferas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra condición, con la presión de A. Cuando alcanzamos el equilibrio, será igual a los moles de A en equilibrio partido los moles totales por la presión total.
en equilibrio, obviamente, que será 1,70. Bueno, ¿cuántos moles tenemos al final o en equilibrio? Tenemos de A, tenemos 2 moles, los moles en equilibrio de B serían 3, los moles en equilibrio de C serían 8, así que tenemos un total de 2 más 3 más 8, esto hacen 13. ¿Cómo quedarán estos moles? Pues el cálculo de la presión, pues estos serán, los de A son 2, partido los totales que son 13, por la presión final que sería 1,70. Entonces tenemos que 2 partido 13 lo multiplicamos por 1,70 y esto nos va a quedar que es 0,2615. Bueno, pues calculamos la diferencia, ¿vale? Entonces la diferencia de presión sería de 0,5375 menos 0,2615 y entonces esta diferencia sería 0,5375 y esto nos daría como resultado que estos dos 0,2759, que obviamente podemos redondear como los datos de 0,276, ¿vale? Así que la respuesta correcta en este caso sería la opción B, ¿vale? Vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 6. Deduzca la combinación correcta de números cuánticos para el último electrón alojado de la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 y tengas en cuenta el principio de exclusión de Pauling y el principio de máxima multiplicidad de Hunt. Bueno, pues aquí este problema es bastante fácil. Este compuesto que tenemos aquí, realmente por esa configuración electrónica, tiene pinta de ser el manganeso, ¿vale? Recuerdo con los valores que puede tomar los números cuánticos de un orbital, serían estos que tenéis aquí, además de los diferentes valores de los números cuánticos secundarios, se corresponden con el tipo de orbital atómico, como vemos que es 3D, acaba en 3D5, eso significa que el número cuántico principal es un 3, el secundario, como tenemos un orbital D, se tratará de 2, así que la combinación de B la descartamos, nos quedamos con A o con B, perdón, o A o con C. Entonces vamos a ver, aquí lo que pasa es que de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad de Hunt para el magnesio, pues al magnesio le corresponde esta distribución de electrones en los orbitales 4s y 3d y fijaros que presenta 5 electrones desapareados, con lo cual esto es menos D, porque como el número cuántico, el número magnético, ¿vale? Lo iba a poner, ¿qué podría ser? Si los números secundarios son 2, pues menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Como tenemos aquí 5 electrones desapareados, esto será menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así que la respuesta correcta sería la opción C, ¿de acuerdo? Sería el número cuántico principal, sería 3, el secundario un 2, el magnético podría ser menos 2, 1, 0, 1 y 2, pero será 2 porque hay 5 electrones desapareados en la distribución de electrones en los orbitales 4s y 3d del manganeso. Bueno, no nos dicen que es manganeso, pero es manganeso. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos presenta un menor punto de ebullición? Bueno, fijaros que todos los que tenemos son alcanos, acaban en ano. Tenemos el dodecano, el etano y el hexano. Fijaros que en cuanto a los puntos de ebullición de los alcanos son moléculas que no son polares, son insolubles en agua, que es un disolvente polar, pero son solubles en disolventes no polares y ligeramente polares, ¿no? No son polares, son insolubles en agua, que el agua, recordar que es un disolvente polar, pero son solubles en disolventes no polares y ligeramente polares. En consecuencia, los propios alcanos, por eso a veces se utilizan como solventes de sustancias orgánicas de baja polaridad. Entonces, una de las propiedades que tienen los alcanos es que sus puntos de fusión aumentan al aumentar el número de carbonos. Entonces, si aumentamos el número de carbonos, los puntos de ebullición suben, con lo cual de los 3 alcanos que tenemos planteados, el que tiene menor número de carbonos sería el etano, que serían 2, ¿vale? Siendo el hexano tendrá una temperatura de fusión, un punto de ebullición más alto, y el dodecano será la más alta.
Los puntos de fusión de los alcanos, los puntos de ebullición de los alcanos aumentan con la longitud de la cadena, aumentan con el número de carbonos. Así que la respuesta correcta sería la B, porque el etano posee menor número de carbonos. Pregunta 8. ¿Qué tienen en común el poliestireno y el polipropileno? Su unidad repetida presenta anillos aromáticos, son polímeros muy elásticos o son polímeros vinílicos. Bueno, la respuesta correcta es que son polímeros vinílicos. ¿Por qué esto? Pues muy sencillo. El poliestireno, tanto como el polipropileno, son polímeros vinílicos porque se obtienen a partir de monómeros vinílicos, es decir, de pequeñas moléculas que tienen dobles enlaces de carbono, porque se obtienen por reacciones de adición al doble enlace, pero son compuestos pequeños. ¿Son polímeros muy elásticos? No. ¿Su unidad repetitiva presenta anillos aromáticos? Pues no, porque normalmente, como bien os digo, pues vienen de moléculas pequeñas y sobre todo de alquenos, así que son polímeros vinílicos. Indique el tipo de reacción que se encuentra a continuación. Bueno, pues aquí tenemos el clorometano con yoduro de potasio y obtenemos yodo metano. Pues aquí lo que estamos viendo claramente, esto es una reacción de sustitución, ¿no? Entonces tenemos aquí que el cloro y el yodo se intercambian y entonces se trata de una reacción, como veis, de sustitución. Bueno, pregunta bastante fácil. Pregunta 10. El nombre estequiométrico del siguiente compuesto inorgánico, B2H6, nos dicen que puede ser el hexahidruro de diboro, puede ser el trihidruro de boro o puede ser el hexahidruro de boro 3. Bueno, este compuesto tiene varios nombres: el diborano, el boroetano, el hidruro de boro, ¿de acuerdo? Pero también puede ser en sistemática el hexahidruro de diboro. Así que la respuesta correcta sería la opción A. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un átomo en estado excitado? Bueno, cuando nosotros tenemos estado excitado, lo que vemos es que no se cumple el diagrama de Moller, ¿de acuerdo? Es decir, que se trata de un estado excitado cuando no se cumple el principio de mínima energía, o cuando vamos viendo el diagrama de Moller vemos que se salta, ¿no? Y que llena orbitales posteriores a los que tiene que llenar, ¿no? Entonces yo veo que el primero podría ser una configuración correcta, porque va por el orden, 3s2, 3p4. El C también, porque fijaros que 3s2, 3p6, 4s2, después va a 3,5, 3d5, es decir, sigue el diagrama Moller, y el único que no sigue el diagrama Moller y que por lo tanto tiene un estado excitado sería el B, ya que el estado excitado, y de acuerdo con el principio de mínima energía, se debería haber empezado a llenar el orbital 3s en lugar de ir a llenar el orbital 3p. Bueno, la respuesta aquí en este caso correcta sería la opción B. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un elemento del grupo 18? Es decir, un gas noble, ¿no? Un gas noble es lo que al final sería NS2, NP6, ¿vale? Sería esta parte de aquí, empezando obviamente por un periodo 2. Aquí tenemos que este no llega a P6, este llega a P3. Bueno, perdón, que he puesto como si fuera verdad. Este no llega a P6, este tampoco llega a P6, así que la respuesta correcta sería el A, ¿no? Porque además tendríamos que esto sería si vemos la tabla, esto sería helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿vale? Entonces aquí tenemos que se trataría del neón, así que el neón es un gas noble, grupo 18, sería la opción A. Bueno, bastante asequible esta pregunta. Pregunta 13. También estaba en el banco. Tenemos que 2 fluoruro de plata más hierro nos da difluoruro de hierro y plata. De los siguientes enunciados, señale el que sea correcto. Bueno, vamos a escribirlo. Aquí tenemos 2 de fluoruro de plata. Esa es una reacción global. Vale, pero voy a hacerlo aquí. Voy a poner aquí las valencias mismo. Mira, lo pongo aquí justo en la reacción y luego ya indico cuáles son. Bueno, fijaros que aquí la valencia de la plata sería +1, la del flúor -1, esto es un elemento, esto sería +2 porque el flúor es -1 por 2 más 2, y aquí esto sería 0.
¿Qué cambios observamos? Vemos que la plata +1 ha pasado a plata 0. Aquí significa que ha habido una reacción de reducción y la plata, en este caso aquí Ag+, se trata de un agente oxidante. El otro cambio que observamos es que tenemos el hierro +0 que pasa a hierro +2. Aquí hay un incremento de la valencia, entonces esto es una reacción de oxidación y el hierro es un agente reductor, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen que los cationes plata actúan como reductores, no actúan como es un agente oxidante. Los aniones flúor actúan como oxidantes, no ha habido cambio en la valencia en el flúor. Y el hierro es un agente reductor, efectivamente porque participa en una reacción de oxidación y será el agente reductor. Así que la respuesta correcta sería la opción C. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, la 14. El nombre correcto del siguiente compuesto orgánico. Fijaros que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. But, ¿de acuerdo? Pero el grupo funcional empezaremos por aquí. 1, 2, 3, 4. Es una acetona. Y en el carbono 3 tenemos un metil. Así que esto será 3-metilbutanona. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes propiedades no es propia de los cauchos y elastómeros? Bueno, esta pregunta era un poco extraña, porque normalmente nos estudiamos las propiedades de los polímeros muy por encima, ¿no? Pero bueno, podemos pensarlo. Un caucho, el caucho se caracteriza sobre todo, es un polímero que se caracteriza por su elasticidad, es impermeable, es repelente al agua y su resistencia eléctrica. Y un termoplástico es aquellos que se reblandecen al calentar y recuperan sus propiedades al enfriar. Entonces se moldean en caliente de forma repetida. Esto es verdad que el caucho, pues, a no ser que... Pero es verdad que hay cauchos termoplásticos, pero no, supongo que no se refiere al caucho que nosotros estudiamos en segundo bachillerato. Pero sí que es verdad que tiene una gran elasticidad y que son impermeables. Por lo tanto, lo que debe ser incorrecto son las propiedades termoplásticas. Bueno, esta pregunta era un poco extraña, pero... Bueno, estaban resúmenes del tema de los polímeros de química orgánica. Nos han preguntado por mucho polímero, un poco extraño, pero bueno. Pero es verdad que de 15 preguntas había que escoger 10 y había perfectamente 10 muy asequibles y muy fáciles. Bueno, espero que os haya ido muy bien el examen. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo pondremos la parte de problemas. Y nada, que vaya muy bien y muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.